Hola, pues ya nos encontramos aquí para un episodio más. Nos encontramos aquí Ivonne Durán, Hola. Alan Frausto, Hola. Edwin Frausto ¿Qué tal? y un servidor y sostén de este podcast, Hugo Frausto. No sé por qué las risas, pero bueno. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema fuerte, pero un tema muy Controversial. controversial, exacto, interesante. Y bueno, son asesinos Crudo. seriales. En esta ocasión Va a estar vamos bueno. a abordar el tema de dos personajes que los elegimos por primera vez porque se nos hacen muy fuertes, la verdad. Uno de ellos a temprana edad ya empezaba Fechorías. sus fechorías, sí, asesinatos. Y es Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petizo Orejudo. Era un asesino argentino, todo esto ocurrió en Argentina. Él es uno de los temas. Y el otro es Luis Alfredo Garavito. Esto ocurrió en Colombia. Él era pederasta, asesino en serie de niños. Y Por eso era pederasta. no digo asesino en serie de De niños, niños. porque puede ser asesino en serie De adultos. de adultos. Pero sí, pederasta, lógico, pero asesino en serie de niños. Así es. Son dos temas que nos llamaron mucho la atención. Y pues bueno, vamos a iniciar con El con petiso el orejudo. petizo orejudo. Alan. 31 de octubre de 1896. Un día para olvidar para la nación argentina. El día que Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el petiso orejudo, nació. El día que nació el que se convertiría en una especie de mito con el que algunos padres asustaban a sus hijos. Así es, el petiso orejudo. Es evidente el porqué de su sobrenombre. El petiso orejudo. Petizo, en Argentina, así se le dice a la gente de baja estatura. Y orejudo, bueno, pues como pueden ver aquí en la edición, es evidente el porqué, ¿no? Aquí va a estar una imagen de este personaje. Que era chaparrito. Y Y orejudo. orejón. Bastante orejudo. Bastante orejón. Aunque no sabemos si era orejón o de cabeza muy pequeña. También puede Podría ser. ser, ¿no? También. No. Yo siento que Bueno, a mí no me consta. ahorita vamos a comentar el tema de esta persona, ¿no? Sí. O sea, sus antecedentes, todo, pero yo creo que lo del orejudo viene desde ahí por los maltratos que recibía, no lo querían sus papás, No, entonces lo agarraban así de las orejitas. de las orejas y pues de ahí el tamaño de las orejas. Sí, Puede de ser. hecho sus grandes orejas llegaron a ser analizadas para determinar si tenían algún vínculo con su mentalidad criminal. Sí, ahorita lo comentamos bien, entramos de hecho bien eso, pero sí hubo ahí algo que hasta los médicos, en relación a eso que comenta Alan, le hicieron una cirugía para reducirlas, para ver si así Se le quitaba. cambiaba su Disminuía su maldad. su maldad, Así pero es. bueno, yo digo eso, No tiene nada no que sé ver. en qué podía algo tener que ver, pero Dice, bueno, no sé si sea una cuestión psiquiátrica, ¿no? Lo que él tenía. Y dicen que las cuestiones psiquiátricas escuchas voces. A lo mejor él con semejantes orejotas escuchaba Escuchaba voces más. Las escuchaba más sí. claras. más claras o más A lo profundas. mejor, O más por ahí va. información. Sí. ¿No? Entonces imagínate el escucharte de una manera que te habla tu cerebro para hacer cosas malas, pero con ese tremendo tamaño de orejas, Así es. pues qué podemos saber, ¿no? A lo mejor por ahí viene el porqué de querérselas operar para hacerlas más chicas. Sí, y no fue él, o sea, los médicos que lo trataron, de ahí se le surgió que a lo mejor reduciendo el tamaño de las orejas bajaba, como dice, con su maldad, ¿no? Pero, pues no, nada que ver. Tenía, Pero no, bueno. no iba por ahí. Y sí, es el petiso orejudo, o como en México lo llamaríamos, pues el chaparro orejón. ¿No? Sí, O como lo de conoce. hecho sus padres eran italianos, Sí. llegaron a Argentina por ahí de 1888. Ajá, Así es. continúa. Por ejemplo, aquí hablando de la historia, se dice que, bueno, es hijo de inmigrantes italianos, como dijo Hugo, Fiore Godino y Lucía Rufo. Cayetano tenía 9 hermanos,
Desde pequeño manifestó su violencia, a tal punto que su propio padre pedía que la policía lo detuviera. O sea, él hablaba a la policía para que fueran por él. Lo Así es. acusaba con la policía. Es que también a quien le gusta tener 8 hermanos también, ¿no? O sea, 9 hermanos, eran 10. eran 10, pero sí, Así es. tenían 9 hermanos. ¿A quién le gusta tener 9 hermanos? Yo tengo 2 y no lo soporto. Y me las sacan de mis casillas, imagínate. Este que tenía 9, pues no, 9 peor hermanos. tantito. ¿no? Así Sí, es. Vivió en la miseria y era constantemente golpeado por su padre y por su hermano, tal como explica el escritor Álvaro Avos, y cito textual: la curiosidad y el miedo trenzaron fábulas y fantasías sobre Godino. Su historia, además de comportar una tragedia humana, desnudó las caras de la Argentina de entonces, el régimen conservador y el país de la inmigración. Fíjate, aquí hay un punto ahí que me llama la atención porque la mayoría de los asesinos seriales sufrían en su infancia de maltrato, ¿no? O sea, yo digo que debería decir que en un alto porcentaje esto influyó mucho en el desarrollo psicópata De querer vengarse o de exacto. querer desquitarse de todo lo que del sufrieron. odio, yo creo, a la Son vida frustraciones, misma, ¿no? Sí, O sea, frustraciones, son odio a la frustraciones vida muy misma. grandes, yo creo. Porque la mayoría de los asesinos seriales sufrió La mayoría. de maltrato psicológico, físico, sexual, ¿no? Por parte, y la De mayoría su de las padre. veces por parte del padre o de algún familiar cercano, ¿no? Sí. Sí, son casi la mayoría. De hecho, vamos a analizar el siguiente caso también. Igual sufrió abuso desde la infancia. Es como un patrón. Así es. Un patrón es cuando es tu jefe, o es el dueño Así de la como él de cadena. nosotros ahorita aquí cuando edita. Ajá. Que se cree el Sí. patrón. Así es. Bueno, No, Pero pues ese es nada. otro tipo de patrón. Ah, Es otro tipo de- vale, perfecto. Vamos a hablar ahora de su temprana carrera criminal. Pues Si muy bien- temprana. Muy temprana. Sí, esto normalmente se menciona así, ¿no? Su temprana es, pero hablamos de la adolescencia, no sé. Esta, como dice Es Que ya son un infancia. poquito Sí más es- conscientes de lo que están exacto. haciendo. Pero esto sí, como dice Edwin, ahorita sí es muy temprana. Así es. Pues si bien Santos Godino cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su carrera delictiva había empezado mucho antes, cuando era apenas un niño. A los 8 años llevó a Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años, a un baldío, donde comenzó a pegarle en la cabeza con una piedra. No llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió. La misma suerte corrieron Roberto Carmelo Russo, Ana Neri y Severino González. En todos estos casos, alguien acertó a pasar por la escena y antes de que el petizo llegara a matarlos. O sea, alguien Estuvieron afortunadamente en el lo momento vio indicado para para salvarle la vida. impedirlo, ¿no? Sí, pero Pero fíjate, estás hablando de 8 años, o sea, 8 años él y sus víctimas. Por Dos. eso Severino tenía 2 años. Dos 2 años. años. Ana Neri, esto sí está muy cañón. Tenía apenas 18 meses. Y O si sea, no, bueno, no sé si estoy confundida, pero creo que fue a ella a la que enterró y, o sea, bueno, no, o sea, la empezó a enterrar y la pudieron rescatar. O sea, estaban en un baldío y la empezó a echar pero me tierra parece y, que esa fue la otra. jalaron. Y es que Otra. casi todos sus crímenes los hacía en ese baldío. Así Sí, te es. estás equivocando. Perdón que te lo digamos. No, es que sí hay un. Sí, el caso donde la alcanzan a Ajá, rescatar. así es. Sí, yo a lo que voy es que digo, 8 años de edad, ¿no? O sea, ¿tú qué estabas haciendo a los 8 años? ¿O cuál era tu mentalidad a los 8 años? Y estamos hablando que fue en los 90, ¿no? O Al sea, principio de los 90. Principios. De los 900, perdón. de los 900. Sí, de los Sí, 900. Entonces, él nace en 1896. Entonces, Entonces, 1800. 7 años después. Pues, o sea, entonces estamos hablando que fue a principios de 900. 1900. ¿Qué pasa por la mentalidad de él, no? O sea, Para llegar a hacer eso. realmente yo a los 7, 8 años, pues pensaba en caricaturas, pensaba en jugar, pensaba en hacer Sí, las La diabluras tarea. eran. decirle
come torta con tu hermana la gordota, ¿no? Al compañero del salón, o sea, esa era la Eso ofensa iba, más grave, a eso o era- sea, a eso no era no lo que pensabas iba. en matarlo, ni en darle, bueno, Tus ni siquiera la diabluras eran, agresión pues, física. esconderle la mochila al compañero y ya eran Claro. cosas así, ¿no? Pero sí cabe aquí señalar eso, ¿no? O sea, a esa edad ya haber despertado Psicosis. una idea, exacto, una idea Mientras tan unos jugaban retorcida. con sus tazos, él Sí. mataba pájaros y los escondía abajo No, de su cama. él también jugaba Sí, tazos, ¿no? Destazaba ahí. los destazaba. Pero bueno, Sí, pero él- otra, él destazaba, sí, los él los ocupaba. destazaba. O sea, los niños tenían sus tazos y él los destazaba. Pero otra cosa que me surge aquí, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban los padres de sus víctimas? Porque estamos hablando Sí, también. de niños De 18 meses, año y medio. otra de 3 años, de 2 años. Entonces, ¿los papás dónde estaban? O sea, ¿Cómo lo dejaban a un niño de 8 años cuidar a los niños? o no, ¿cómo o se no los sé llevaba? si cuidar, si él se los llevaba, con qué facilidad se los llevaba y los papás, ¿qué onda? Sí, ¿en dónde están No. los niños, no? Así es. Y tenía que llegar un tercero A rescatarlos. externo Sí. a rescatarlos. O sea, ni siquiera Ahora- que fuera el papá que, No. ay, estoy buscando a mi hijo, ya lo No. encontré y le están No, pegando. Exacto, ¿no? Lo están matando. No, o sea, No, o entonces, ¿qué onda con los padres de estos niños, no? ¿Dónde estaban o qué onda? Que ¿Qué igual si- cuidados les daban? Digo, una broma muy cruda, ¿no? Pero pues igual si tenían 10, pues a lo mejor lo que querían era deshacerse de ellos. Entonces tampoco, si todos tenían de 10 hijos por No menos que familia, Uno más, uno menos. uno más, uno menos, ay, que ya se perdió. Mañana Mañana otro. hacemos otro. Exacto, mañana me echo otro y pues ya vamos a ver qué hacemos, ¿no? Tíralo, te hago otro por ahí, Exacto. dicen, ¿no? Es tu hijo, tíralo, te hago otro. ¿Estás buscando información en esa computadora o qué? No, güey, es una sanguchera, pero hace hambre. No, sí, Oye, de sí veras hay está. que hablar con la producción. ¿Tienes hambre? Aquí no trae ni siquiera unas papitas, no hay nada así De como hecho, que... estoy viendo que ni siquiera me la conectaron, mira. O sea, ni ¿Te la dejaron? información, ni Ni sándwich. sándwich. No, vamos a hablar con ese Productor. personal de producción. Regresamos con el petiso. Pero bueno, regresamos Hablemos con los- ahora de su primer asesinato. Fue María Rosa Face, el 29 de marzo de 1906. Este caso pasó desapercibido, nadie lo encontró. Solamente se descubrió años después, cuando el mismo petizo confesó a la policía que lo había matado. Según él contó, en 1906 tomó una niña de aproximadamente 3 años y la llevó otra vez hasta un terreno baldío, sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva, es ella. Ok. Ahí está. Ajá, Estaba es viva. ella. La enterró viva y así se murió. En una zanja que Sí, se cubrió... tuvo que haber muerto viva. Sí, ¿verdad? Sí, porque Así si, es. no, si ya estaba muerta, pues ya no se puede volver a morir. Es Sí, no. correcto. Dato interesante. Sí, no, que... No, tiene. Qué buen tiene- punto. Qué buen tienen su análisis. haber de Qué hacer buenos muchas analistas cosas, ¿no? somos. Por ejemplo, el 7 de marzo de 1912, a Reina Bonita Vainikov le prendió fuego a sus ropas, le prendió fuego a la ropa de la niña y la pequeña falleció tras 16 días de agonía en el hospital debido a las quemaduras que sufrió. Entonces, lo que decíamos, o sea, ¿en qué mente a esa edad cabía hacer Ese tipo de, ese de- tipo de de actos. cosas, ¿no? Sí, era Prenderle maníaco fuego también. a la niña y estar viendo que se está quemando. Pues hablando ¿no? de prender, pues él quemó 7 edificios allá en Argentina. Fueron Sí, 7 en eso es total. otro de sus. Era piromaníaco. Ajá, así es. Sí, pero insisto, era una persona que le gustaba el fuego, una persona piromaníaca, pero cómo desarrollarlo, a mí lo que me causa mucho impacto es a tan temprana edad, ¿no? O sea, ¿de dónde sale que le llame la atención tanto el fuego, el asesinato, el ver sufrir a alguien? Ajá, el Por hacerlo, ejemplo, lo del fuego. la sangre fría de enterrar a una persona viva. Causó 2 incendios que fueron controlados fácilmente por los bomberos. Pero cuando le preguntaron por qué hacía esto de los incendios, decía que a él le gustaba ver trabajar a los bomberos y ver cómo caían dentro de sus maneras del incendio, ¿no?
Entonces imagínate, o sea, esa Mentalidad. mentalidad de decir, porque me gusta ver a los bomberos trabajar en eso, sin pensar en las consecuencias y todo lo que le traía esto, Y no ¿no? había YouTube ni teníamos estos canales como ahora para poder ver videos de bomberos trabajando. No, No. pues él tenía que hacerlo en vivo, ¿no? Así es. Sí, no tenía remordimiento, no tenía No, pasión no. alguna por nadie, Era una ¿no? mente retorcida. Por ejemplo, el 24 de septiembre, porque no nomás mató niños, ¿no? El 24 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua. Y no lo detuvieron por falta de pruebas. Pero entonces ya traía este instinto, ¿no? Ahí pensé que no lo habían de detenido hacer cuando lo mal. estaban matando. No, no lo detuvieron por falta de pruebas, ¿no? Por el De hecho, asesinato. Pero imagínate llegar hasta matar a una yegua, un niños, o sea, todo lo que hacía. por su corta edad también luego lo Y metían a la eso. cárcel y luego lo sacaban Sí, porque en no dos, podía tres estar ahí. ocasiones llegó a salir rápidamente por su edad, precisamente por su edad. O sea, digo, regresamos a los 7 años, 8 años. De ahí no se fueron esporádicos, pero como dicen, a lo mejor ya en 1912, ya estamos hablando de cerca de 15 años, ¿no? Desde edad, según la fecha de nacimiento Sí, de él. de hecho a los 15 años fue cuando fue procesado por 3 asesinatos. Exacto, porque ya a lo mejor ya existía algún tutelar, o sea, pero yo no conozco en ninguna parte del mundo o ignoro esa parte que a lo mejor exista un tutelar para menores de 10 años, ¿no? No, no lo hay. Ujú. O si la ley vaya siendo igual para un niño de 10 años que para una persona de 17. No, no lo es, no lo es. O sea, y yo creo menos en esos tiempos, Tiene ¿no? En razón. esos tiempos, entonces, ¿de qué manera lo procesas? Sí. Aunque aquí el contexto es cómo él lleva toda una serie de acontecimientos, porque tampoco tenía una pena. O sea, yo puedo matar y No, no me hacen nada. Yo puedo hacer algo, causar un incendio, y no hay una ley que me diga que me van a encerrar. Entonces, si no hay castigo, Lo voy a seguir pues lo haciendo. sigo así haciendo, es. ¿no? Y más con la mentalidad psicópata o el trastorno psiquiátrico que llega a tener este tipo de personas, ¿no? En el caso del orejón, Así es. ¿no? Pues tan solo eso, o sea que fue a los 8 años su primer asesinato y cuando tenía 15 años fue cuando fue procesado por 3 asesinatos. El otro no lo había confesado. Y luego de una serie de peritajes psiquiátricos fue declarado inocente y fue considerado irresponsable nada más. O sea, no fue así como que eres culpable, lo mataste, fue así como que eres irresponsable, no tienes la conciencia y lo hiciste sin pensarlo porque eres un niño todavía. Exacto, Así es. A mí lo que me exacto. llama mucho la atención es que o sea, que el papá hiciera cartas, las llevara a la policía Sí, él lo acusaba. acusando a su hijo y que no había otra forma de castigarlo. Entonces, como vieron que era un niño, pues se les hizo muy increíble y como no había pruebas suficientes para incriminarlo, o sea, ya lo dejaron, o sea, ya sabían, o sea, que ya estaba el mal y todo lo que hacía y todos los intentos de homicidio que hizo y Así que lo es. dejaran así porque no había una forma, no sabían cómo ayudarlo. Fíjense, apenas días después de lo de la yegua que mató, le prende fuego a una estación, a la estación Bail de Tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos, pero fíjate, sale de lo de la yegua, no le encuentran pruebas y días después va y prende la estación, ¿no? Reincide. O sea, era salir, no me hacen nada, Otra continúo, vez. Eso ¿no? Y es lo algo que más digo. fuerte cada vez, porque Sí. primero Así lo es. intentaba, luego lo hizo, mató a personas, luego, o sea, el animal, y luego ya me voy con el fuego, o sea, ya está atentando contra más personas y aún así sigue sin pasarle Libre. nada. Exacto. Así es. Sí, realmente era una personalidad muy peculiar, ¿no? Y muy importante el saber, para mi punto de vista, qué pasaba por su cabeza en ese momento. O sea, es algo que me deja a mí hasta el momento muy consternado, ¿no? O muy inquieto en mi mente. O sea, ¿qué pasa por la cabeza De alguien que de se una hace persona? eso. Porque hemos hablado Sí. o hemos escuchado, mejor dicho, de asesinos seriales que son más grandes, ¿no? Que son psicópatas, pero por lo general es gente adulta. Es gente que está consciente ya de lo que hace. Sí, totalmente. Planifica. Yo no sé si él a esa edad
llevaba una planificación de decir, hoy voy a ir por el niño, lo voy a agarrar, lo voy a llevar, lo voy a matar y lo voy a enterrar. Yo creo que lo único que tenía en su Ajá. mente era Hacer las cosas. sí, hacer daño. pero en niños, ¿no? O sea, lógico, Su pues él era un travesura. niño, tenía que valerse de otros niñitos con los que podía ejercer su fuerza y por eso lo hacía con niños, lógicamente. Así Pero es. Y si no medía nada, No, porque no siempre lo creo. cachaban, aparte. así es. Exacto, por eso digo, o sea, no sí, llevaba no un lo patrón. no. No. Yo Era su creo que instinto, veía al niño en el momento, yo siento eso, veía al niño y ya de ahí su mente empezaba a retorcerse y lo llevaba y a lo que le diera, a como se fuera, ¿no? Entonces sí está cañón, pero te digo, no sé dónde, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es que me tiene muy consternado esto de los padres de ellos. Por ejemplo, Roberto Russo, un niño de 2 años, lo convence para que lo acompañe a un almacén con inventándole ahí que le va a dar unos caramelos. Y Niño, traigo lo ata de dulces. los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de la cuerda con los que se amarraba ahí los pantalones. Son descubiertos por un peón de ahí, de la hacienda, y los lleva, él los presenta a las autoridades. Y Cayetano pues dice que él había encontrado al niño atado y que lo estaba de hecho rescatando. Y con esa facilidad nuevamente lo dejan ir, ¿no? Pero volvemos a otro niño de 8 años, que sus padres donde estaban, y que nuevamente lo que decían, lo vuelve a encontrar una tercera persona, no los padres como No. decían, una tercera persona, pero vuelve a quedar libre. Sí, completamente de acuerdo con eso. Me hace Están los pensar papás. que entonces si los papás abusaban de él de esa manera, a lo mejor él por eso abusaba así de los niños, porque Sí. eso lo hacía sentirse como poderoso, así como de, bueno, yo con mis papás no puedo porque son alguien más grande, Sí. entonces voy a descargar con alguien con quien sí puedo. Eso es a lo que me refería, ¿no? Él abusaban de él y no podía con el poder de su padre, la fuerza de su padre. No, pues no. Y él, como dice Ivonne, hacía lo mismo, ¿no? Con niños más Intentaba chicos. hacer lo mismo. Sí, pues, mucho tiempo estuvo libre y lo dejaban. Fue hasta que se giró una orden de internación provisoria y ya fue en el hospicio de la Mercedes, así se llamaba el lugar. Pero ya por decisión del Ministerio Público, el petizo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional. ¿A dónde? Penitenciaría Nacional. Ok, Penitenciaría Nacional. Digo, es que no escuché Se me bien, lengua la escuché traba, se me bien. lengua la traba. Está fallando mi audífono. De ahí fue trasladado ya por última vez a la cárcel del fin del mundo, así se le conoce. En Uchuwa, así se llama el lugar. Ahora sí lo Que mencioné. ahora es Ahora sí lo mencionó bien y ahora que estaba bien mencionado, él mismo dudó de su de su decir. hoy ya se ha convertido en un museo. Sí, de Allí hecho se cumplió su llamaba condena. Tierra del Fuego, ¿no? O sea, el Argentina. penal. Ujú. Y se le conocía, como dice, como la cárcel cárcel del fin del mundo. Ahí cumplió su condena y fue cuando ya fue acusado por los 4 homicidios, 7 tentativas de homicidio y 7 incendios intencionales. Haciendo un paréntesis, aquí entra, cuando llegó al penal de Tierra de Fuego, fue donde lo que les comentaba de que le hicieron la cirugía estética para achicarle las En orejas. 1927. Ahí fue Así donde es. dijeron, aquí a lo mejor de ahí radica El origen de su maldad. crueldad. Ajá, y le hacen la cirugía para achicárselas, pero pues bueno, pues no tuvo resultados. Yo digo, bueno, la maldad ya la traía en el cerebro. ¿no? Yo Las creo que orejas, es ¿no? más una cuestión mental que física, ¿no? Sí, Sí, claro. Entonces, no creo que tuviera nada que ver. Pero bueno, estamos hablando de una época donde tendrías que descartar todo. Sí, Y a lo sí, mejor sí, decían, sí. a lo mejor las orejas son las causantes. Pero, sin embargo, hay que ver un todo de la época, ¿no? O sea, no tenían los avances científicos ni la mentalidad que se tiene hoy en día para decir, esta es una cuestión meramente mental, psicológica, psiquiátrica, Así es. que física, ¿no? Sí, claro. Sí, y de aquí ya, una vez que entra al penal, se sabe muy poco de lo que vivió él dentro del penal. Ya hay muy pocos datos, ya no hay mucho que decir ahí en ese caso. Todo transcurrió, sus actos y eso, o sea, Fueron todo a- exactamente fue cuando era niño principalmente.
con sus actos con otros niños, ¿no? Sí, él falleció en 1944. Igual sobre su muerte hay muchas versiones. Lo que sí se sabe es Oficialmente, que, ajá, perdón, lo que sí se sabe es que cuando le cortaron las orejas, le dijo el chaparro orejón, le dijo al doctor, "Oiga, doctor, entonces voy a perder las orejas". Y le dijo él, no sé, yo se las entrego en una bolsita y de usted si las cuida o no. Eso sí está bien documentado. eso sí, hay registro, ¿no? Hay registro de que no Son de sabía. las pocas cosas que se saben que vivieron. Ajá, sí, después ya en la cárcel. Ya de ahí, pues ya, todo lo demás no. Pero sí le preguntó si iba a perder las orejas y dijo el doctor, yo Eso se ya las depende entrego de en una ti. bolsa, si las cuida o no, ya es problema de usted. No podía faltar el comentario. Oye, es que así fue. Sí, no lo dudo. O sea, Sí, yo sí me sí. documento en un lugar de veras, tú en una sandwichera. Sí. La diferencia. Sí, no. Si hay quien lee el café, güey, ¿por qué no voy a leer yo los residuos del pan? Eso sí. Tienes razón. Ese es otro tema para el podcast. Volviendo a lo que decía Alan sobre Su muerte. las teorías sobre su muerte, hay una que a mí, yo digo que sí es la Sí. La de veras. de a de veras, sí. O la más cercana a la realidad. Si es, ¿quién la quieren comentar? Dila, ¿te la sabes? ¿La leíste o que la lea el otro? ¿La leo? Yo me la sé de memoria. Bueno, Eso. a ver, léelo. No, Dilo. adelante. Bueno, oficialmente se dice que fue un deceso a una úlcera interna, o sea, que hubo, Gastroduodenal. ajá, sangrado Es que a Alan interno. no se le dan ese tipo de palabras. Alan por eso dijo Úlcera. una úlcera Un sinónimo. adentro. Interna. Un Interna, proceso exacto. ulceroso. Ajá, más Ajá. fácil. Sin embargo, hay quienes sostienen la teoría que dice mi papá, que yo también creo que es la más acertada, que fue castigado por haber asesinado al gato de la prisión y había muerto a causa de una hemorragia interna por la golpiza de sus compañeros. Yo también lo creo, porque desde chiquitito era su fetiche Pues, matar a si mató una animales, yegua, pájaros, era lo que pájaros. les encontraban Sí, abajo. esto no lo mencionamos, ¿eh? Él mataba pájaros y de hecho, de ahí en una ocasión su padre fue cuando lo presentó a las autoridades, porque encontró abajo de su cama, Restos de Restos pájaros. restos de pájaros Los ahogaba. muertos. Ajá, entonces los mataba y los conservaba ahí por unos días. Y entonces su padre encuentra esto y es en una de las ocasiones que lo presenta a las autoridades, ¿no? Entonces de ahí también ya traía acá el de matar animales, lo que comentábamos de la yegua. Entonces llega al penal, estando ahí, tenían un gato. ¿Sí era penal? ¿Sí era penal? El de Holanda no, pero acá ¿Ese donde sí? estaba él sí era penal. Ese sí era penal. Entonces Ya llega se al te fue la penal. idea. Sí, me saca. Ay, Alan, por No era penal, pero favor. bueno. Sí, Yo tenía un chiste de pájaros y no lo dije. Porque estaba muy interesante. Que tenía diferentes tipos de pájaros metidos abajo de la cama. Ajá, o sea, había pájaros educados. Había pájaros que también quemaban a la Con el gente. maíz, ajá, al maíz también. Ajá, Sí, había muchos a las pájaros que cosechas. tomaban maíz. ¿no? O sea, había brujos. cuando También. terminen sus Decentes. chistecitos me dicen para. Ya, perdón, continuar perdón. con- No, continúa. No, yo nada más era un paréntesis, pero no lo quise decir. Y Para el no señor sí interrumpir, dijo ¿no? la del penal, o sea. Te ganó entonces. Pues sí. Atrévete a decirlo. No, tengo Desinhíbete. Bueno, me avisan. que hablar bien de la parte del fallecimiento. Sí, que quede todo bien documentado. Sí, lo más que se pueda al menos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Adelante. Entonces llega al penal, a la cárcel, y los reos de ahí tenían un gato como mascota. Y él, pues, su psicosis, lo mata. Y los reos, pues, lo agarran contra él, lo golpean. Y a causa de una hemorragia interna por la golpiza que recibe, es que fallece. Esa es otra teoría que para mí, como que concuerda más con lo que él mismo era, ¿no? Sí. No, sé y si- aparte creo que sabemos que está bien sabido que en muchos de los penales esa es la forma de vivir, ¿no? Las venganzas, el porqué. Y más Así con es. algo tan peculiar o tan particular o tan querido como podría ser una mascota, pues que vive con ellos, ¿no? Pues es O sea, que es sí, parte de la familia, compañero. desafortunadamente parte de la gente o parte de las cosas o parte de los animales que es del día al día en una prisión. Así es. Claro.
Ya en 1947 el penal fue clausurado y el cementerio de ahí fue eliminado. Y se dice que los huesos Del orejón. del orejón fueron saqueados. Y no se supo más de esto, ¿no? De sus restos o qué habrá pasado. Ajá. Sí, de hecho, uno de los rumores que corría por la época decía que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petizo como pisapapeles. Era... El cráneo del petizo como pisapapeles. Ujú. Tal vez Y las está... orejas como manta. Ajá, con ella Pero sus ya no tapaba. tanto porque ya se las habían reducido. Por eso dije como estaban- manta y no como cobija. Ajá. Es correcto. Tal vez esta anécdota no sea cierta. Lo que es cierto es que el petizo existió. Eso sí fue cierto. Y No, que ¿y se de qué convirtió manera, en el no? primer personaje a temer en Argentina. O sea, fue el primero así que decían, como les dije al principio, era hasta aquí que va a venir el ropavejero por ti. Ahí los padres les decían, va a venir el petizo por ti. Y con eso los asustaban. Porque mataba por un niño. Sí, como aquí el Coco, ¿no? Sí. Sí. O el señor del costal allá, el petizo, pero ve las dimensiones, ¿no? El cucuy, dicen para el noreste del país, ¿no? ¿Creen que haya nacido malo o que las circunstancias lo hicieron malo? Yo siento que las circunstancias lo hicieron malo. Principalmente pues, los maltratos del padre, ¿no? Sí, porque no, yo siento que no naces, o sea, cuando Te uno haces. nace sin conciencia, nace sin saber nada del mundo. No naces diciendo o sabiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. No. Por ende es que te va llevando o se va forjando tu carácter conforme a tus vivencias, ¿no? Sus O experiencias, sea, lo que cuánta ves. gente no vive de una manera feliz y armónica y da mucho que dar de amor y de paz porque nace en un seno familiar con esas características. Pero si él tenía a su alrededor ese tipo de malos tratos, pues se vio reflejado en su cuestión psiquiátrica, porque tenía 9 hermanos más, repito, y porque ellos no fueron así, si a lo mejor vivían bajo el mismo yugo familiar. Pero Sí, buen punto. ya la cuestión mental de él, ajá, o más aunado a los malos tratos que recibía por parte de su papá y de su hermano, pues fue lo que le desencadenó este tipo de psicosis, ¿no? Creo yo. Entonces, sí, Pero Pues bueno. sí. por ahí Pues, ya después, en el 2007, se grabó una película en base al orejudo. Se llama El Niño de Barro. Desgraciadamente creo que nada más salió en España y en Argentina. Habría ahí que checar a ver cómo, porque yo creo valdría la pena verla. Verla, tenerla. Ajá, verla. El niño El niño de de barro. barro. El Niño de Barro, así se llama. En el 2007 salió. Y todavía no nacía el mocha orejas mexicano como para a lo mejor combatir a este niño Imagínate. argentino, ¿no? Así es. su No, principal, de ¿no? hecho, Enemigo. sí se lo podría combatir, imagínate, o sea, el mocha orejas contra el petiso Por orejudo. eso te digo, no estaría manches, bueno el o sea, tiro. Se hubiera ensañado, Desafortunadamente Sí, no sí, fue sí. la Hubiera misma tenido de época. dónde. No, se hubiera dado lujo Vuelo ahí. ahí. Sí, se hubiera dado vuelo cañón, ¿no? Bueno, Ahora Pues sí. pasemos a un caso más reciente y también con mucho más víctimas, muchísimas Sí, más. sí, más El petiso orejudo tuvo 4 víctimas. Y de Luis Alfredo- asesinato. de asesinato. Sí, 4, víctimas tuvo. muchas. 11, Tuvo bueno, muchas. más, ajá. Pero tuvo 4 asesinatos y Luis Alfredo Garavito tuvo más de 200. Realmente ni siquiera él se Bueno. acuerda cuántos exactamente, Exactamente. pero son No más de se le han 200. podido comprobar el total. Porque puede haber Ni sido él se más. acuerda, o sea, no sabe. Sí, ni ya cuántos. para que él mismo haya No tenga perdido la registro y no cuenta. sepa. Después de los 200 ya no supo. Imagínate. Ujú. Lo que le ayudó a él es que todo lo iba documentando en libretas, iba Sí, contando todo, sí, todo. los lugares. Sí, a sí, los pero que él iba. mismo dice que llegó un momento en el que ya no sabía Se le bien. acabó la tinta de la pluma, ya no podía escribir. No tenía Sí, una es. Vic, porque esto fue en Colombia, este caso es en Colombia, es un colombiano, y no sé si en Colombia exista la pluma Vic, Creo que no hay. porque Vic nunca sabe fallar, ¿no? Perdón por el comercial, esperemos Así que es. nos patrocine un poco esa marca de plumas. ¿Todavía existe Vic? Sí, no sabe fallar. Sí, todavía. Yo no he visto ya plumas Vic. Vic, sí. Sí, y encendedores. No. Ah, sí. Sí. Digo, para los que fuman.
O para el petiso orejudo. Sí, para Que poder para hacer Para sus... piromaníacos, sí, Así claro. es. Así es. A lo mejor ellos nos podrán decir si sabe fallar o no. Así es. Pues si usó Vic, sabemos que no fallan porque sí se Se quemó concluyeron mucho. los incendios. Pues entremos con Luis el Alfredo tema de Garavito. Luis Luis Alfredo Alfredo. Garavito. Cubillos. Tan solo tuvo varios apodos, pero para irnos dando la idea de que la magnitud de sus actos de esta persona, uno de sus apodos era la bestia, ¿sí? O El monstruo de Génova. imagínate, o sea, tuvo varios apodos, pero con estos dos apodos, imagínense, como les digo, la magnitud de sus actos, ¿no? O sea, es algo, ahorita nos vamos a ir adentrando a todo lo que llegó a realizar esta persona, pero sí es algo completamente increíble. Por eso es que elegimos el tema de él, ¿no? Está muy fuerte. Muy fuerte, así es. Ok, lo que encontramos fue que según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción y uno en apelación, y otro más está para sentencia. Me encanta ponerlo nervioso, ¿no? Con la pura mirada lo tengo. Así me traes. ¿Por qué me excita tanto? Nació, es colombiano. Nació el 25 de enero de 1957 y Indio. está considerado Pero- un pederasta, asesino en serie y agresor sexual, ¿no? Les digo, conocido como la bestia o el monstruo de Génova. El monstruo de Génova. Sí, es un personaje realmente con una característica muy peculiar, ¿no? O sea, él le daba por violar y matar niños. Son los casos que él acostumbraba. Sí. De hecho, incluso haciendo un promedio, porque él decía que fueron más de 200, no sabe la cantidad, no se sabe la cantidad, fueron más de 200 casos en menos de 7 años, estamos hablando de 6 años y medio, 6 por ahí, entonces 6,5. estamos hablando de un promedio de 3 al mes, ¿no? Así Entonces casi uno por semana, es bastante, o sea, como... Aquí entra ¿Da lo que todo comentabas eso? en el petizo. Yo creo que él sí los... Sí. Bueno, también me surge la duda si sí lo hacía uno de preparar. Sí, lo o sea, preparaba sí, mucho. los preparaba, pero ¿cuánto tiempo tenía entre uno y otro para preparar nuevamente? Es que no otro, era como ¿no? que a él iba en la Sí, calle, lo sí, veía. sus Ahí está. víctimas eran al azar. Ujú. Pero a lo que me refiero era, si eran al azar, no conocía a sus víctimas, ¿cómo planeaba sabían dónde dónde llevarlos? llevarlo? ¿Cómo hacer todo esto, no? O sea, Sí, era todo. Otro muchas patrón. veces los asesinos dicen que mataban y escogían a sus víctimas porque se les hacía más fácil por los movimientos o la rutina que llevaban esas personas. Sí, Entonces les hacía más fácil esta persona porque hace esto o porque se mueve así que esta que hace estas cosas. Que Pero generalmente él escogía a niños en situación de calle o Ajá, en pobreza o así así. es. Igual, como dice, o sea, no es algo que él planeara, o sea, los veía la oportunidad y la aprovechaba Así es. y era así como se los llevaba con Pero esas- pero se le aparecía una oportunidad cada semana. Por eso es lo que decía, ¿no? ¿Cómo podía planearlo? Sí, Lo estaba único muy que fuerte. contrarresto yo a esto es que no tanto lo planeaba, sino ya tanto que lo hacía, que ya sabía cómo en el llegarles. momento qué hacer pues si sucede esto, en ese momento voy a hacer esto. sí. Si pasa esto, ya sé qué hacer. O La sea, experiencia es al maestro. eso, es exactamente, ¿no? La misma Aquí experiencia malamente se lo daba. hizo, pero Porque no solamente lo Se volvió hacía experto. en su ciudad de origen, él se dedicaba a viajar por Colombia sí. y durante mucho tiempo, en estos 6 años que estamos hablando, viajó por lo que era Ecuador, Venezuela, toda esta parte También. de la región de ese que colinda con ese país para hacerlo, ¿no? Entonces no nada más era una persona que dijera, me estoy en este lado, ¿no? Como en el caso del Orejón, de que todo lo hacía en Argentina, en su lugar, en su centro, En su pueblo. Así y de es. ahí no salía, ¿no? O Ujú. sea, él salía.
él buscaba a las víctimas o andaba... No, aparte Pero de de esto esto que en otros mencionas, países. él reconoció que no solo en Colombia, sino también cometió crímenes en Ecuador y Venezuela. También, o sea, ya era, no se contenía ya, yo creo que su hambre si se le puede llamar así, su hambre de matar, de hacer el mal, crecía más y más, ¿no? Todavía y quería buscar por Así todos es. lados, ¿no? Y volviendo a lo que decía, ¿no? O sea, él, después de que se había dado la cifra de los 172, él confesó haber matado a otras 28 personas, entre ellos 23 niños y 5 Adultos. adultos. Entonces, haciendo ahí un recuento, se dieron cuenta que ya era una cifra probable de mayor de 300 personas, esto entre niños y adultos. Sí. Pero imagínate, una cifra de más de 300 personas. O sea, es algo completamente... Todo Tlaxcala, ¿no? Saludos a mis amigos tlaxcaltecas, pero... Me eché otro estado encima. Prácticamente hubiera acabado con Tlaxcala. Sí, fácilmente, ¿no? O sea, Alan va a acabar con el país, se va a hacer enemigos de todas partes de la República. En un podcast anterior, si tienen oportunidad de verlo, dijo chihuahueños en lugar de chihuahuenses, ¿no? Ahorita dice que mató más en 3 países diferentes que lo que suele matar en un solo estado de la Tlaxcala. República, como es Tlaxcala. 300 personas. Sí, por ahí anda Tlaxcala, ¿no? Yo creo que Alan exageró, porque Tlaxcala se anda ahí en los 320, 330, ¿no? O sea, si hubiera dejado Garavito otra porción ahí de personas para reproducirse, ¿no? Sí, para que siga existiendo Un poquito. Tlaxcala. Pero bueno, Para no perderla. En 2001 fue sentenciado a 1853 años y 9 días. Y 9 días. Le pueden Sí, sí, perdonar los pero- 9 días. Pero espérame, La O sea, sea- condena más alta de la que se tiene registro en Colombia hasta la así fecha. es. Pero posteriormente Ahí fue entra el pero. conmutada Ajá, a 40 años. por favor. Le quitaron ahí más de 1000 años. Y esto fue por su No, más de colaboración. 1810. Sí, ¿Sí? fue por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales. Y aparte porque tuvo buen comportamiento. Y también porque en esa época, pues para eso ya era una cadena perpetua. Sí. Porque ahí ya no tenía niños, imagínate. Aparte, Y- fíjate que fue una persona que estudió hasta el 5º de primaria. O sea, no tenía más estudios, ¿no? O sea, digo, han de decir, no se necesita estudios para matar, pero a lo que voy es su mentalidad, ¿no? Cómo para eso sí le daba tanto y no para el Era estudio, muy- ¿no? Lo que pasa es que hay gente que es muy inteligente, pero... No sabe focalizar su inteligencia. Exacto, o lo dirige mal. O sea, yo creo que no hay gente, digámoslo coloquialmente, no hay gente burra, ¿no? No hay gente que no le genere bien el coeficiente, sino que lo enfocas hacia otro lado, porque era bastante inteligente, a pesar de llegar nada más al 5º de primaria, como para poder hacer las fechorías que hizo en el tiempo que hizo, ajá, o sea, y de fueron la manera en que las hizo. 6 años y medio sin ser descubierto. Haciendo Exacto. más de 200 Sí. asesinatos. O sea, eso sí era una persona súper inteligente. No cualquiera lo logra. Así es. Y fíjate, volviendo a lo que comentábamos, que Alan, con el tema anterior, y Alan lo mencionó, él igual, sufrió fuertes golpizas y tortura a causa de su padre. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sufrió, maltrato y no solo golpes, ¿no? Sino lo torturaba, su padre lo torturaba. Entre ellas, lo quemaban con velas. Su padre agarraba velas y lo quemaba, lo cortaba con navajas de afeitar, lo ataba a un árbol para golpearlo con el estuche de un machete y con ese lo golpeaba atado a un árbol. Entonces aquí había tortura ya, no solo los golpes físicos, ¿no? Sino ya algo más Psicológico, así es, mental. exactamente, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, lo que preguntaba yo, ¿por qué la mayoría de los asesinos seriales tienen en su infancia esto del maltrato, ¿no? Sí, claro, es una situación donde viene trayendo toda una secuencia de malos
hábitos de educación, ¿no? Así es, y de maltratos. De hecho, él afirmaba que inclusive su padre lo llegó hasta violar. Lo llegó a violar, que se dormía con él, pero para violarlo, ¿no? Ajá. Y siendo su padre, entonces imagínate también la mentalidad del padre, también no hubieran encarcelado al papá, no nada más a él, Así es. ¿no? O sea, porque es una consecuencia, digo, no lo justifico, ¿no? Con esto no lo quiero justificar, No, pero lo es que una comentábamos. consecuencia de cómo viene siendo que al papá nunca lo metieron a la cárcel y nunca le hicieron nada por violación de un menor, Así que es. era su hijo, ¿no? A lo mejor si el papá en algún momento dado hubiera sido arrestado, hubiera sido condenado por un crimen similar u otro tipo de crímenes, Ujú. Se paraba pues, ahí, ¿no? no hubiera seguido una cadena, ¿no? No hubiera habido esa serie de acontecimientos debido a eso. Así es, exactamente. Y lo que comentaba igual Alan en el tema anterior cuando dijo que, o fuiste tú, Edwin, que descubrió o se dio cuenta de esto a temprana edad, pues él también, porque fue a los 14 años cuando su mamá lo corrió de la casa, porque lo encontró acorralando a un niño de 5 años para intentar violarlo. Entonces él tenía 14 años, de hecho él mismo dice que fue cuando se dio cuenta que sentía atracción sexual Por los niños. hacia los niños. Ajá, exactamente. Y es lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo, ¿no? Sí. Y él dice que él admite que cuando torturaba a los niños le daba más placer sexual todavía, el verlos sufrir, el verlos estar padeciendo ahí a los niños con las torturas que les hacía, ¿no? Sí, los famosos fetiches, ¿no? Ujú. Y el generar placer viendo la tortura de alguien es una situación bastante, para mí, incrédula, ¿no? O sea, Ujú. no me cabe o no concibo la idea de este tipo de mentalidades. Pero pues, a lo No, mejor diría el psiquiatra, no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, no, y aquí entra también lo que empezó a retorcerle, ¿no? En 1991, una televisora afirmó que Luis Alfredo Garavito ordenó a unos sicarios mandar matar a quien abusó sexualmente de él, o sea, al a papá. su padre. Él lo mandó matar. Sí. Ajá. Pero en De hecho, Colombia fue casi no hay antes. sicarios, ni hay carteles, ni cosas Pero a por el quien mandó estilo. matar fue a una, nunca mencionan bien a quién, fue una persona muy cercana a su familia, A o sea, él. fue un amigo. ¿No fue el papá que lo violaba? No, eso fue a los 13 años de edad cuando al que mandó matar Ujú. fue otra persona muy cercana, un amigo muy cercano a ellos, Amigo de la de la Fíjate, familia. entonces familia, fíjate, todavía más. Entonces no nada más era el papá, Ujú. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, O sea, una era quien llevaba el papá y quien llevaba a la mamá a casa. Así es. Ajá. Y qué cuidados tenían los papás, insisto, con la cuestión anterior que decía Hugo. O sea, si yo voy a invitar a un amigo muy cercano a mi familia, a mi casa, pues no lo voy a dejar a solas con mi hijo. Claro. Y Sí, si mi no. hijo no está en casa y él tampoco, oye, pues aquí estaban los dos hace un momento, ¿en dónde están? ¿No? Es lo que O sea, es el les digo. descuido o a lo mejor el papá sabía. Digo, Sí, si el papá tenía la mentalidad lo hacía de él, hacerlo él, pues que lo haga mi amigo. dame ¿Por un qué varo no? ujú, Ujú. O lo sea, no vendía, ¿no? sabemos. ¿Quién sabe? Ajá. El chiste es que sí los mandó a matar. Sí, Sí, al amigo del. así es. Así es, así. Bueno, el día de su captura, podemos hablar cómo lo capturaron después de 6 años y medio. Fue el jueves 22 de abril de 1999, en Villavicencio. Fue capturado cuando salía al final de la tarde de una periferia municipal. Garavito había raptado a otra víctima, del cual pretendía lo mismo, abusar de él y asesinarlo. Un indigente que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir. El indigente liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales. Usando vehículos oficiales, taxis particulares, todo el mundo estuvo ahí para Se apoyar, para movilizó. buscar a él. Varias horas después, el hombre salió del monte, así normal, caminando, y el niño lo identificó. Ahí fue cuando los policías lo agarraron.
Imagínate, o sea, todo, digo, ya el caos y la psicosis que existía en ese momento como para que ya toda la gente se diera la tarea de buscarlo, ¿no? Sí, Ujú. sí, Pero qué es que padre, ya o sea, era qué bueno que así fuera la situación ajá, de apoyo, de unidad, ajá. ¿no? O sea, muchas veces ahora ya por miedo, por temor a represalias, porque pueda salir inocente y él fue el que me marcó, yo para qué me meto si no fue ni mi hijo, yo para qué lo hago si no es de mi familia, ¿no? Entonces, como en este caso, qué padre que toda la gente se unió para poder lograr la captura de una persona tan importante, ¿no? Repulsiva. Porque Sí, aparte, aparte tan las pistas que peligrosa, ¿no? encontraron, o sea, sí, para poderlo capturar, o sea, decir así fue esta persona, fue porque con el pie como que rengueaba y entonces Ujú. iba dejando como izquierdo. un caminito. Así es. Aparte por el tipo de la pisada se dieron cuenta de la estatura de la persona y aparte creo que se le cayeron sus anteojos, Así es. entonces analizaron los anteojos y se dieron cuenta de las optrías de los lentes y dijeron que era una enfermedad particular en personas de cierto rango de edad. Entonces así fue como Exacto. calcularon la edad, el peso, bueno, la talla de Sí, la La persona, altura. bueno, ajá, la Ajá. altura, y así dieron con él. Y bueno, hablando de lo que decían que cómo operaba, ¿no? Que si tenía algo planificado o algo, sí tenía un modus operandi bastante marcado. En varias publicaciones, documentales y entrevistas, Garavito confesó haber cometido muchos asesinatos. Y él decía que en cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o de brandy. Era algo también muy particular porque encontraban un cuerpo y encontraban una botella a la mitad. Y en otra zona de Colombia iban y encontraban un cuerpo de un niño y una botella a la mitad, de brandy o de aguardiente. Era como repetido eso. Dice, después de tomarse la botella de aguardiente, llevaba a sus víctimas a zonas apartadas. Ahí las amedrentaba con un cuchillo y empezaba el ritual con el cual las asesinaba. Así lo hizo durante mucho, mucho tiempo, 6 años y medio haciendo lo mismo. Ahora yo digo, ¿de dónde sacaba el dinero? ¿A qué se dedicaba? era vendedor ambulante. Eso se dedicaba, era vendedor ambulante. ¿Qué vendía? No sé, Pero vendedor Estando en ambulante. Colombia, a lo mejor era pero era algún tipo de sustancia. Tal vez. su oficio era vendedor ambulante. Eso era lo que se dedicaba él. Digo, para tener todo ese tipo de situaciones, pues es complicado, ¿no? O sea, es como, o sea, independientemente de que tengas el gusto o los fetiches o algo, es complicado saber a qué te dedicas, de dónde obtienes tus ingresos para poder tener esa parte de, no Sí, o sea, sé, o tener sea, todos es los raro, o sea, recursos, tan solo con lo que decíamos, o sea, lo hizo en varias ciudades de Colombia y aparte Ecuador y Venezuela. O sea, a eso es lo que te para refieres, ¿de dónde viajar, para sacaba los subir, recursos para viajar, viáticos, todo, ¿no? esa es una, dos. La verdad, como dices, con vendedor ambulante, creo que es lógico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un empleo Sí, estable, que no te que permite no te tener la permite facilidad. estar viajando o estar yendo de ciudad en ciudad o trasladarte a otros Sí, en países. cambio, como vendedor ambulante, pues a Pues donde llevo fuera mi se llevaba sus mercancía cosas. y la voy Exactamente, vendiendo, así ¿no? es. Porque sí, digo, uno casi, o sea, por promedio, uno a la semana está muy, muy, muy. Aparte todo lo que encontraron, ya cuando lo capturaron, todo lo que logró obtener de todos los niños, o sea, porque no, bueno, guardaba algunos objetos Sí, y aparte encontraron muchas libretas en donde lo que lo comentaba que al comentabas. principio Ajá. describía sus viajes y fue así que dieron con muchos cuerpos y con muchos lugares, muchos Sí, que coincidían. porque aparte el señor se ofendía mucho de que le dijeran que él había enterrado a las personas. Sí. Decía, no, Yo no los jamás, enterré. o Así sea, yo los es. maté, A ninguno le enterré. los Sí, toqué, pero así es. jamás los enterré. Porque no Solamente los los enterraba. aventaba. No Hay que los enterraba. invitarlos a que vean ahí en YouTube. 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 Una entrevista que hay de él, donde se le ve, la verdad, la sangre fría con la que... Sin Manipulador, remordimiento. frío. Sí, no tiene remordimiento alguno. No. Y se le ve la sangre fría
Platicarlo para él es cualquier como cosa. si estuviera contando exactamente. Como si estuvieran en un podcast. Exacto, así, No, o sea, como si estuvieran en un podcast. o Así sea, cualquier... sí, se ve más alivianado que cuando dice sus tonterías, así. Uf, Se Cuando le habla. ve, sí, se le ve una frialdad, o sea, escalofriante, ¿no? Sí, cañón, entonces véanlo, está muy bueno, la verdad es que sí vale la pena ese documental. Sí. Y explica muchas cosas, ¿no? sí. Bueno, él también dijo en algún punto que lo hizo por satanismo, porque entró al satanismo. Dijo, practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné, lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Eso fue como que la razón Pues no sé que si tuvo. existan, no, realmente no sé si existan los pactos con el diablo. Sí existen, que funcionen o no es otra cosa, Exacto. pero sí existen. Y hasta qué punto, ¿no? Ujú. Así es, bueno, ya su condena se cumpliría hasta el año del 2039, con una edad de 82 años, pero lo más probable es que salga en la cárcel este año, 2023. 23. 23. Porque le perdonaron más de 1000 años. Sí, por Qué la... indignaste. Va a salir Mil- en libertad condicional. 1810 años, ¿no? Le perdonaron. Y 9 días. Sí. Ajá, y le perdonaron 10 más. O 12 sea, o 15 más. Ajá. es increíble esto, ¿no? Si es increíble todas las atrocidades que hizo, esto me deja todavía más perplejo de decir, ¿cómo es posible que él ya confesó, sus mismas confesiones de él, No, pero vaya a salir aparte, ya, ¿no? el descaro, porque le dijeron, en esa misma entrevista, le preguntaron, bueno, ahora, ya sales en libertad, ¿crees volver a lo mismo? Y él dice, pues no sé, o sea, yo todavía siento, Sí, no Las lo sé, necesidades. no podría sí, decir. así es. O sea, Sí, a siempre eso lo es van a increíble, soltar. ¿no? No, Así pero es. bueno, yo creo que el soltarlo es Es tenerlo bajo una revisión muy metódica, ¿no? O De sea, hecho, aquí las Pues eso autoridades pensaríamos tendrían... nosotros, pero quién sabe si se yo. Y de hecho, No, él no y quiere las salir. autoridades tendrían que hacerlo. Él no quiere salir. Es Él que dice que en cuanto pise afuera lo van a lo van a matar. matar. Claro. Y probablemente va a pasar. Si o sea, dentro de la las cárcel familias vive no se van a aislado quedar. de, la, o sea, de la comunidad. Decimos 300 víctimas. ¿Cuántas familiares de esas víctimas no están esperando Que salga. o quisieran tenerlo enfrente? Claro. Pues imagínense el día que salga. Pues sí. Y Pero- ellos ya no son unos niños como No. los que asesinó, Así es. como para poderse no defender, ¿no? Pero Claro. posiblemente no salga o no llegue a salir porque, de hecho, está muy sonado en este año, que no salga porque pueda morir antes. Tiene un cáncer en el ojo que posiblemente ya en cualquier momento pueda fallecer, que es lo que él quiere. O sea, él no quiere salir porque no prefiere morir de eso. Sabe lo que se le espera. Así es. Sí, claro, su mentalidad Y con justa está razón. tan abierta. Así es. Pues, Pues sí. sí. Fueron... y no nos coordinamos, no nos coordinamos, pero salió justo. Perfecto. Bueno, pues creo que tratamos todo, pues. de explicar lo más que se pudo de estos dos. Sí, es un Y tema lo muy que se puede extenso. explicar, porque también hay cosas Sí, cosas sí. que no podemos explicar de Exactamente, Garavito sobre todo. tuvimos O sea, que no. checar bien lo que se iba a decir, porque sí hay bastantes cosas que... Pues no, Sí, no, son- no son se muy pueden complejas, son muy dimensionar, complejas, o sea, sí, ya son- es generar exactamente. también más Por eso los morbo. invito Sí. a que vean el Las documental, entrevistas. porque ahí sí les lo dicen todos Así es. explícitamente. Pues nos vamos por hoy. Nos vamos Así es, por hoy. uno más. Véanlo, compártanlo. Y bueno, lo de siempre. Campanita, manitas Que nos, y muchos Sus corazoncitos. comentarios. Y lo de siempre, que nos compartan, Aquí que nos sigan otra vez nuestro recomendando, director de Spotify, cámaras, Amazon Music, YouTube, Facebook, todos lados. TikTok, Instagram. Bueno, Muchas te digo, gracias. el director de cámaras que no quiere salir, pero que nos está... Pero que ahí está. Ahí está. Ya Próximamente Ya nos estará. está presionando para cortar. Ya estamos cortando. Vale. Gracias. Gracias, hasta por luego. escucharnos. Hasta luego.